Listo. Ahora sí. Vamos a empezar. Listo. Hoy es 10, ¿cierto? 10 de octubre del 2021. Bueno, entonces, ¿los remotos me alcanzan a ver? Esto sería mejor si lo acerco un poquito más. Ok. ¿Ahí está bien? Sí, mejor, más acerco. Eh, Listo. Entonces, pues quisiera empezar pues recordando la fecha del parcial. El primer parcial, recordemos que habíamos quedado en que era el 29 no, el 19 de agosto, es decir, de este jueves que viene en 8. Pues los temas fueron los que hemos estado repasando pues la semana pasada, ¿sí? Por otro lado, pues bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado la semana pasada y era con el cuento de los espacios vectoriales, ¿cierto? Y en particular los espacios vectoriales geométricos, los espacios vectoriales en los cuales, bueno, pues se puede dar una interpretación geométrica, ¿sí? Ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado que esos espacios pues iban a ser R2 y R3, que muchos pues ya los conocemos, ¿sí? Que es el plano cartesiano y el espacio, ¿sí? Pues esta semana vamos a estar hablando del espacio vectorial R2, ¿sí? El objetivo es llegar a construir el espacio vectorial real R2, ¿sí? Listo, eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, esta semana, ¿sí? Vamos a dar algunas propiedades, algunas definiciones con relación al espacio vectorial R2, ¿sí? Entonces voy a escribir aquí como título el espacio vectorial R2, ¿sí? Recordemos que la clase pasada habíamos terminado con los 10 axiomas que determinan o que caracterizan a un espacio vectorial, ¿cierto? Y también habíamos mencionado que esas propiedades en este curso de álgebra lineal 1 no van a ser pues tan relevantes, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que ya las conocemos y que esas propiedades se van a cumplir, ¿sí? Solamente las vamos a utilizar. Listo. Y la idea es construir el conjunto R2, definir dos operaciones y bueno, después de eso pues desarrollar muchas otras cosas, ¿no? Como amplitudes, distancias y todas esas cosas, ¿sí? Entonces por ahora pues vamos a construir el conjunto R2, ¿cierto? ¿Cómo podemos expresar el conjunto R2? Como un conjunto R2 a qué es igual. ¿Alguien sabe? Em, pues como, o sea, ¿cómo lo explico? Como decir, por ejemplo, A, bueno, o XY, o sea, como si fuera un paréntesis y decir de que pues ambos pertenecen a los reales. Muy bien, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de R2? Van a ser puntos o parejas. Parejas ordenadas X, Y,
De tal forma, estos dos punticos se pueden sustituir con una línea, ¿no? Tal que X, Y pertenecen a los números reales, ¿sí? Esta es la descripción del conjunto, muchachos. Geométricamente este conjunto pues tiene una descripción y ya la conocemos, ¿cierto? ¿Qué es el plano cartesiano? Eso es lo que estoy dibujando a continuación. ¿Sí? Esto pues sería R2, ¿sí? El eje de las X, el eje de las Y, y ya, cualquier punto que se ubique acá pues va a ser de la forma X, Y, ¿sí? Esto sería R2. Todo esto sería R2, ¿sí? Entonces, como conjunto, R2 es esto, muchachos, ¿sí? Vamos entonces a definir cuáles son los elementos de, bueno, mentiras. Vamos a... Buenas, don Jesús. Dos, sí señor. Listo. Yo creo que les había dicho en algún momento, o bueno, los puntos, los elementos del conjunto R2 van a recibir el nombre de vectores, ¿sí? Pero van a coger ese nombre cuando ya definamos las dos operaciones que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Antes de eso, pues, yo les decía, ¿no? Que los vectores o los elementos de este conjunto tienen una interpretación geométrica, ¿sí? Una interpretación de flechas. ¿Sí? Entonces, dados dos puntos de este conjunto, yo puedo determinar una flecha, ¿cierto? Por ejemplo, esta. Vamos a hacer de cuenta que eso es una flecha recta. Sí, esa es una flecha. Vamos a darle nombres a este punto. No sé, A, B, pongamos. ¿Sí? Entonces, esa flecha va a representar un punto en el espacio, ¿sí? Y bueno, para entender eso un poco más, vamos a definir con palabras estas flechitas, ¿sí? Esas flechitas se llaman segmentos de recta, ¿sí? Y siempre puedo determinar un segmento de recta con ¿cuántos puntos? Con 2, ¿cierto? Pero esa flecha va a representar un punto, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a esta recta, a esta flecha, a este segmento de recta, vamos a darle nombre. A este punto llamémoslo Q y a este punto llamémoslo P. ¿Sí? Entonces, esta flecha se va a llamar el segmento PQ. ¿Sí? Y le vamos a colocar una flechita acá. ¿Mm? El segmento de recta PQ, ¿sí? ¿Será que si yo hubiera dibujado la flecha al contrario, ¿sí? Ese segmento de recta azul, ¿cómo se llamaría? UP, ¿cierto? ¿Será que la flecha azul y la flecha roja son iguales? ¿O son diferentes? La dirección, la que cambia. La dirección es la que cambia, ¿cierto? Exactamente, la dirección es la que cambia. Entonces, como el compañero lo está diciendo, nosotros podemos asociarle a estas flechas una dirección, ¿cierto? ¿Qué más podemos asociarle a esta flecha? Sí, Magnitud. una magnitud, ¿cierto? Que es la distancia. ¿Cuánto mide esa flecha? Exacto, ¿sí? Y de hecho, pues cuando ustedes estén viendo Física 1, en el primer corte pues les va a decir el profesor que un vector es una cantidad que tiene magnitud, que tiene dirección y que tiene sentido, ¿sí?
En este caso, ¿cuál sería el sentido de las flechas, por ejemplo? El sentido, o es lo mismo el sentido que la dirección. ¿Qué creen ustedes? ¿El ángulo de forma? Sí, eso tiene que ver con la dirección. ¿Será que es lo mismo hablar de dirección y de sentido? ¿O son cosas diferentes? Yo creo que son cosas diferentes. Ok, bueno. En el curso de álgebra lineal 1, la dirección y el sentido, pues, lo vamos a considerar iguales, ¿sí? La dirección, como ustedes lo dicen, o como ustedes ya lo han mencionado, es el ángulo, ¿no? El ángulo va a determinar la dirección. Y el sentido simplemente es, digamos, hacia dónde apunta la flecha, ¿sí? Ese es el sentido, ¿sí? Y ya. Listo. Vamos entonces a definir qué son segmentos de recta dirigidos, ¿sí? Lo vamos a copiar. Entonces voy a copiar aquí definición. Entonces, sean P y Q dos puntos en R2 o en el plano, ¿sí? Yo voy a copiar R2. Profe, qué pena, ¿podría bajar un poquito la cámara, por favor? Ok. Ahí está bien. Listo. El segmento de recta dirigido, ¿sí? Así se va a llamar esa flechita. El segmento de recta dirigido que une a P y Q, bueno, coma, y que será representado por bueno, es el segmento de recta que sale de P y llega a Q, ¿sí? Eso suena, de hecho, al leerlos, parece que es hasta redundante, ¿no? Pero es muy básico, ¿sí? Digamos un segmento de recta que une dos puntos, pues bueno, entonces el nombre, pues lo va a determinar del punto que sale lo que llega, ¿sí? Es un segmento porque es un pedacito de una recta, ¿sí? ¿No? Y ya. Entonces, lo importante, diría yo, es fijarse desde dónde sale el punto, desde dónde sale el segmento de recta y hasta dónde llega, ¿sí? Es ahí donde vamos a empezar a marcar diferencias. Por ejemplo, como les decía yo, con el segmento que está en rojo y con el segmento que está en azul, ¿sí? Si nos fijamos, esos dos segmentos unen los mismos puntos, pero son diferentes, ¿no? Profe, Entonces, ahí es donde estoy como un poco confundida. O sea, ahí no sería que tendrían la misma dirección, pero diferente sentido. no tiene la misma magnitud, porque
pues podemos percibir que miden lo mismo, ¿no? Pero la dirección es diferente porque el vector, bueno, el segmento que está en azul pues está apuntando hacia la izquierda, bueno, sí, hacia la izquierda, y el segmento que está en rojo pues está apuntando hacia la derecha, ¿sí? Están apuntando en sentidos opuestos, digámoslo así. Ese sería el sentido. Pero bueno, usted dice que el sentido y la dirección es lo mismo, ¿no? En este caso. En este caso, sí. Listo. Vamos a darle vamos a darle nombre a estos dos puntos, ¿sí? Este punto P se va a llamar el punto inicial y el punto Q se va a llamar punto terminal. Entonces, bueno, vamos a subir la cámara. Voy a colocar aquí. El punto P es llamado punto inicial. Mientras que el punto Q es conocido como punto final o punto terminal, ¿sí? Y así. ¿Los remotos alcanzan a ver? Sí. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, pues algunas observaciones inmediatas de esa definición pues son las siguientes, ¿no? Algunas pues ya las hemos mencionado. Entonces, P y Q, bueno, el segmento PQ y el segmento QP son diferentes, ¿cierto? Porque tienen diferente dirección, ¿sí? Son diferentes. Listo. Ya saben, ya habíamos dicho que el punto P se llama punto inicial y el punto Q se llama punto terminal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos estos dos puntos y estos otros dos puntos, construimos estos dos segmentos de recta. P, Q, esto llamémoslo R y S, ¿sí? Podríamos decir que los dos segmentos tienen la misma magnitud, ¿cierto? Aunque faltaría, ¿no? Faltaría pues medirlo, ¿no? Pero vamos a suponer que tienen la misma magnitud, ¿sí? Que miden lo mismo. Más adelante vamos a definir con exactitud qué es eso de la magnitud, ¿sí? También podríamos pensar que tienen la misma dirección, ¿no? Porque están apuntando pues hacia el mismo sitio, ¿sí? ¿Será que esos dos vectores, será que esos dos segmentos de recta son iguales o son diferentes? ¿O habrá alguna relación entre ellos? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Iguales no creería, pero sí equivalentes. Exactamente, muy bien. Sí, no son iguales en el estricto sentido de la palabra. Porque si fueran iguales, este vector, por ejemplo, tendría que superponer a este otro vector. Es decir, pues lo tendríamos que dibujar encima. Sí, palabras más, palabras menos. ¿Sí? Y eso obligaría a que el punto P fuese igual
al punto R y que el punto Q sea igual al punto S, ¿sí? Bajo esas condiciones podemos decir que esas dos flechas son iguales, ¿sí? Pero no, son parecidas, son equivalentes, como lo decía aquel compañero. Entonces, cuando en este caso, pues vamos a decir que las dos rectas, que los dos segmentos de recta son equivalentes, ¿cierto? Eso es lo que vamos a copiar a continuación, ¿sí? Aquí. Si dos segmentos de recta tienen igual magnitud. Profe, ahí sí ya nos estoy viendo. Ya va un momento. Y dirección. Listo, ahora sí. Si dos segmentos de recta tienen igual magnitud y dirección, entonces se dirá que ellos son equivalentes. Listo. Segmentos de recta equivalentes. Vamos entonces ahora sí a definir qué es un vector, muchachos. ¿Sí? Hay diferentes formas de definir un vector en el espacio R2, ¿sí? Que es lo que nos estamos enfocando el día de hoy. Está la definición algebraica, que de hecho ya la vimos, pero no, pues no la formalizamos. Ahorita más tarde la vamos a escribir. Y está la definición geométrica, que es la que vamos a escribir a continuación, ¿sí? Pues varias personas, o es conocido, mejor dicho, es conocido o se sabe que los vectores están representados por flechas, ¿sí? Y es por eso que estamos viendo esto de segmentos de recta divididos, ¿sí? Entonces vamos a pensar en lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener aquí el plano cartesiano. O bueno, esperen un momentito. Voy a ver si puedo hacer esto aquí con Listo. ¿Los remotos alcanzan a ver mi pantalla? Sí, señor. ¿El programa? ¿Sí? Ya, aquí los presenciales también, ¿sí? Es que yo no alcanzo a ver ese televisor. Bueno, entonces vamos a explicar un poco. Ese es R2. Sí, eso es R2. Vamos a explicar un poquito qué es eso de segmentos de recta equivalente, ¿sí? Entonces, vamos a colocar puntos al azar. Vamos aquí otro, y así. Y bueno, y particularmente aquí en el origen voy a colocar otro. Y vamos a construir vectores. Entonces, el vector siempre tengo que escoger primero el punto inicial y después el punto final, ¿sí? Ese es mi vector, ¿sí? Es mi vector U, lo que aparece aquí a la izquierda, ¿sí? Y ese vector U tiene coordenadas 5,28, o sea, esa es la X, y 3,32, esa sería la Y, ¿sí?
Listo. Vamos a dibujar un vector que sea equivalente a ese vector U, que esté ubicado en cualquiera de los otros puntos que yo dibujé, ¿sí? Entonces, para ello, voy aquí a colocar la herramienta equipotente, ¿sí? ¿Todos alcanzan a ver? Listo. Entonces, le doy, selecciono el vector que quiero copiar y, bueno, me acerco a un punto. Entonces, esa flechita que resultó es un segmento de recta equivalente al vector inicial. ¿Sí se alcanza a percibir, muchachos? ¿Todos me siguen? Sí, profe. Bueno, y lo mismo puedo hacer con los puntos, con los demás puntos, ¿no? Entonces, selecciona el vector, selecciona el punto, selecciona el vector, selecciona el punto. Y así lo puedo hacer con todos los puntos que están aquí en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar aquí en Google si se puede ver campo de vectores. Campo de vectores. Entonces, voy a compartir esto. ¿Todos alcanzan a ver Google? Se ve. Listo, entonces, si nosotros repetimos lo que yo estaba haciendo en GeoGebra con todo, pues digamos, la imagen va a parecerse más o menos a esto, ¿sí? Si tomamos como referencia un vector, ¿sí? Un vector y empezamos a construir vectores equivalentes a él, ¿sí? O sea, en esta imagen, pues ahí se puede ver que este vector, por ejemplo, no es equivalente a este vector, ¿sí? Pero digamos más o menos se vería así, ¿sí? Bueno, Profe, eso no tiene, no, como relación con algo así como un campo electromagnético o algo así. sí, por eso es que yo les decía en las clases pasadas que este lenguaje de vectores lo utilizar en electromagnetismo, No, si usted no muestra esto, no, no le encuentro relación, sí. Ah, mira, por ejemplo, esta esfera, alcanza la esfera, ¿sí? ¿Se alcanzan a ver la esfera? Y todas esas flechitas sí. que se llama el teorema de Gauss, y eso tiene que ver con electromagnetismo. Bueno, no salimos del tema, pero es bien utilizado, ¿sí? Que les quede muy claro que esto que estamos viendo aquí es bien utilizado, ¿sí? Se utiliza bastante. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, muchachos, todos esos segmentos de recta son equivalentes, ¿sí? Y precisamente, pues, de ahí proviene la primera definición, la definición geométrica de vector, ¿sí? Que es la que voy a escribir a continuación, ¿sí? O sea, todos ahora ven el tablero, ¿cierto? Listo. Entonces, ahí me ahorré el dibujo del espacio R2. Y vamos a copiar, bueno, la definición geométrica de vector. Sí. Definición. Sí. Entonces, un vector en R2, los remotos sí, se alcanzan a ver. Un vector en R2 es, a ver, es toda la colección de segmentos de recta dirigidos equivalentes. Y
un segmento cualquiera es llamado representante del vector. Representante del vector. ¿Sí? Entonces, muchachos, todos esos segmentos de recta dirigidos que son equivalentes, sí, todo ese conjunto es un vector, ¿sí? No solamente una flechita, ni dos flechitas, ni tres flechitas, no, todo ese conjunto es el vector, ¿sí? Geométricamente. Y una flechita de esas, siempre vamos a escoger una flechita para representar a ese vector, ¿sí? Entonces, pues los cálculos que vamos a hacer de vectores se reducen a las flechitas, ¿sí? Geométricamente se reduce a eso, ¿sí? A estudiar flechitas. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, muchachos. Cuando vayamos a hablar de vectores, siempre vamos a escoger una flecha particular, ¿sí? Voy a proyectar GeoGebra, muchachos, ¿sí puedo? ¿Cómo están copiando? Bueno, voy a proyectar. Todos alcanzan a ver, ¿cierto? Listo, entonces aquí puedo dibujar más segmentos de recta equivalentes, pero el segmento de recta que siempre vamos a tener en cuenta es este, el que tiene como punto de partida o punto inicial el punto 0, 0, ¿sí? Y ya, ese siempre va a ser el vector que vamos a tener en cuenta, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, pudimos haber escogido este, por ejemplo, o este otro. Pero por convención, o sea, es lo más común, lo más típico es escoger el que siempre parte del origen, ¿sí? Es por eso que yo en algún momento de la clase de hoy había dicho que un vector, que esta flecha se podía representar por un punto, ¿sí? ¿Cuál punto creen que represente este vector U? ¿Sí? Este vector que estoy ahí señalando. De las coordenadas que da el punto A. Exactamente, ¿sí? El punto, en este caso, con esta representación, pues casi no tiene importancia el punto inicial, ¿sí? Porque es 0, 0, ¿sí? Digamos, casi que se escoge por conveniencia, por comodidad a la hora de realizar cálculos, ¿sí? Es más fácil calcular cosas con un 0, ¿sí? que con un número más grande. Entonces, es por eso que en este caso, el punto que representa a esta flecha, a este vector, es el punto A, ¿sí? El punto final. Si nos fijamos, ese punto A tiene coordenadas 5,28 y 13,32, ¿sí? Que son las mismas coordenadas de mi vector U. ¿Sí lo alcanzan a observar, muchachos? ¿Sí? Y recuerden que ese, bueno, a ver, W, busquemos W, por ejemplo. W es este vector. Si ven que W está determinado por estas dos coordenadas, que son las mismas en los demás vectores, vector B, el vector U, el vector A. Pero si nos acercamos al punto A, el punto A tiene esas mismas coordenadas, ¿sí? Es por eso que yo digo, vuelvo y repito, que este punto representa a esta flecha, a este vector, ¿sí? De esa relación, muchachos, pues bueno, se define o se da la siguiente definición, que es la definición algebraica de vector, ¿sí? Según eso, muchachos, ¿cuál sería la definición algebraica de vector? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Para ordenar en números en el plano.
Exactamente, sí, esa es la definición geométrica, la definición algebraica de vector, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir y pues enfocados en lo que voy a escribir, ¿no? La siguiente definición, que es la definición algebraica. Una pregunta. ¿Qué pasó? A esa representación, ¿qué parte desde el origen se le da un nombre en específico? Bueno, pues yo creería que se le puede llamar el vector, sí, el vector. Así se le llama vector. Es que yo vi algo como posición estándar, algo así. Ah, bueno, pues según lo que yo le decía, pues ese vector es como el más estándar, el más común, ¿sí? En la mayoría de libros que ustedes escojan para estudiar física, te van a decir que ese es el vector que siempre vamos a escoger, ¿sí? Como representante. Pues digamos, teniendo en cuenta eso, me parece lógico, ¿no? Que se llame así, representación estándar. Puede ser definición geométrica, listo. Entonces, ahora la siguiente definición. Un vector en R2 es un par ordenado de la forma x, y, punto y coma, donde x, y son números reales. ¿Sí? Y esa es la definición algebraica. Definición algebraica. Algebraica. No estoy seguro de la tilde, pero definición algebraica. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Yo, ¿Qué sería? Ah, en la página como del medio, ahí donde dice PQ y QP, eh, cuando se representa el segmento, tiene alguna, eh, como tiene algo que ver que la flecha esté hacia la derecha, el sentido de la flecha se lo representa, porque las dos flechas van hacia la misma dirección. no. No le entiendo, parce, la verdad. ¿Me puedo volver a explicar? Ahí donde dice PQ y QP son diferentes porque tienen diferente dirección. Ajá. Encima de PQ hay una flecha que va hacia la derecha y encima de QP hay una que va hacia la derecha. No importa la dirección o sí importa. O sea, si Pues, sabemos que PQ va hacia la derecha y que QP pues va hacia la izquierda. pues eso es relativo, parce, porque yo puedo dibujar por lo menos esta flecha que se ve acá, si la ubicamos en un plano cartesiano, pues estrictamente hablando no va para la derecha, Ya no sé si se ¿cierto? refiere a la notación de la pregunta que va encima de las letras. Ah, ok. Como en Sí, Picasso, encima de las letras. la raya va hacia la derecha, pero pues el segmento va hacia la izquierda. Ya. O sea, escribir algo así. Sí, o sea, ¿tiene algo que ver o solamente es como No, para... no. Siempre, digamos, la flecha que va aquí arriba siempre se va a escribir hacia ese sentido. Que va ¿Sí? hasta Q. Y exacto, que parte de P y llega a Q. Podría leerse de esa forma. Ah, ya. ¿Sí? Si yo coloco los puntos diferentes, pues se entiende, ¿no? Parte de Q y llega a P. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Listo. Bueno. Entonces, a ver, voy a dejar aquí un ejercicio
¿Me podría por favor voltear la cámara? ¿Oh? Ah, ya. No, pero ya lo ves. Voy a dar un ejercicio. Ejercicio. Listo. A ver. Dados los puntos a ver, 1,2 y 3,5. Determinar la representación estándar del vector PQ, ¿sí? ¿Quién es P? ¿Quién es Q? Bueno, el punto 1,2 va a ser P y el punto 3,5 va a ser Q, ¿sí? Entonces, con esos dos puntos, formo este vector, ¿sí? Que no va a quedar que no va a quedar en su forma estándar, ¿sí? Lo que yo quiero es que haya el vector estándar, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Entonces, y eso se puede hacer, muchachos, ¿sí? Lo voy a hacer aquí en GeoGebra, pero ustedes lo deberían hacer las cuentas, pues, ¿sí? Entonces, a ver, supongamos que el punto B y el punto C son los dos puntos que yo les di, ¿sí? ¿Todos me alcanzan a ver? Bueno, lo que yo estoy haciendo en pantalla, ¿se alcanza a ver? Sí, sí, señor. Listo, entonces yo voy a unir, yo voy a tener en cuenta el vector BC, ¿sí? En este caso lo llamamos U. Y ese vector BC, yo quiero hallar la representación de este vector, pero que parta del origen, ¿sí? Es decir, yo quiero hacer este caso. Y, o sea, ¿qué coordenadas? Al fin, la pregunta se puede entender como la siguiente: ¿qué coordenadas tiene este punto? ¿Sí? Ya. Eso se puede hacer utilizando trigonometría. Sí, sí, como desplazándose y esas cositas, ¿sí? Ahí lo dejo y pues ese ejercicio, ahí lo dejo, ¿sí? Sí, se va a trabajar, no sé, se trabajará en hora de consulta o el que lo quiera hacer, pues pasa el tablero o proyecta, pero no lo voy a corregir, ¿sí? ¿Lo va a hacer ya? Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿En serio? Bueno, hágalo. Paso ahí. A ver, espero borro. Estamos callados como para caminar. Sí, solo hablamos los dos. Si se dan cuenta. Bueno, a veces no. Listo. Pase allá. Espere. Enfoco la cámara allá y dejo de proyectar aquí. Paso. Y escribo acá. Listo. Otra vez yo en el tablero. Nos están dando pues dos puntos, ¿no? P, que es el punto 1, 2, y Q, pues que es el punto 3, 5.
Partiendo de ahí, pues PQ fácil, ¿no? Digamos que ese es el plano cartesiano, pues se dibuja la parte positiva porque la negativa no se va a utilizar. Partiendo como de que, vamos por aquí, eso va recto. Entonces aquí 1 y aquí 2. Digamos que este es el punto P. Entonces, utilizando esa misma medida, 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 5. Y este es el Q. No hice nada raro, solo pues. Compañero, una pregunta. Sí. ¿Por qué hizo como dos líneas en el eje Y? Perdón, me perdí. No, es que quería hacer las medidas como un poquito exactas. Esta no vale. Ya. Qué difícil dibujar a marcador a pulso. Bueno, listo. Entonces, 1,2, 3,5 y va hasta aquí. ¿Qué podemos ver? O sea, primero, antes de decir, no, esto se puede hacer por esto, por tal distancia, por tal vaina, mirando nada más el vector, vemos que del punto inicial, pues se movió 1 y 2 unidades a la derecha, ¿no? Normal. Y partiendo del mismo punto inicial, se movió 1, 2 y 3 unidades hacia arriba. Pues eso da una pista, ¿no? De más o menos cómo lo podamos ubicar desde el 0. Entonces, pues, esa podría ser una respuesta, o también se podría pensar como la resta entre las dos coordenadas. Digamos que, pues, las coordenadas de este vector van a ser como la coordenada, pues, en X del punto final menos la coordenada en X del punto inicial. Era 1, pero sí. Y la coordenada en Y, pues, la misma idea. 5, sí, 5. ¿Sí era 5? Sí. 5 menos la coordenada en X del punto, la coordenada en Y del punto inicial, que es, pues, 2. Entonces, si sabemos restar, 3 menos 1 da 2 y 5 menos 2 da 3. Entonces, pues, partiendo del análisis de cuando nos corremos y partiendo de este análisis, llegamos al mismo resultado de las coordenadas del vector, ¿no? Entonces sería 1, 2 y, no, 2 en X y 3 en Y, por aquí. Entonces digamos que ese es el punto R. Entonces, pues, ese sería el vector que va desde 0, es una línea recta, que va desde, pues, 0 hasta R, sería ese vector. Y creería yo que ya está en posición estándar, pero como el profesor dijo que me iba a corregir, pues, no sabemos. Bueno, gracias, Robert. Pues ahí más o menos se alcanza a ver que tienen la misma dirección, ¿no? Los dos vectores. ¿Sí está bien eso que hizo Robert? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna objeción, algún otro procedimiento? Bueno, lo que hizo Robert en el tablero, pues bueno, ahí se alcanza a ver que tiene la misma dirección, ¿no? Faltaría mirar la magnitud, ¿sí? Medir esto y medir esto, y a ver cuánto nos da, ¿sí? A ver, ¿qué nos están volando? ¿La magnitud de quién? ¿De cuál vector? De ambos. Bueno, sí. ¿La raíz de 13? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 13 y es una suma de la magnitud. Sí, exacto. ¿Y la magnitud es de cómo la calculan? Si son equivalentes, ¿no? Pues esa es la pregunta, ¿son equivalentes? Sí, tienen el mismo sentido, tienen la misma magnitud. Pues no sabemos todavía si tienen la misma magnitud, esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo la magnitud aquí con este vector? Lo que hizo no sería como
la hipotenusa con teorema de Pitágoras. Pues diré, para hallar la magnitud de ese vector. ¿Cómo se hace? Pues ya sabemos que con la diferencia que sacó Robert en X y en Y, pues sería aplicar la ecuación. Bueno, yo creo que quiso decir Pitágoras, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Ah, sí, dije, no sé si me escuchó. Bueno, muchachos, están volando entonces. Esto era para probarlo, a ver si están cauchos. Pero sí. Creo que voy muy lento, entonces, no es fácil. Voy como muy fácil. No me sé su tiempo. Tranquilo, que yo soy muy hablador. Listo, bueno, entonces ya resolvieron ahí el ejercicio, definición geométrica. Bueno, entonces ya dimos la definición geométrica y la definición algebraica de vector. Vamos a algunas observaciones inmediatas de las dos definiciones. ¿Sí? Coloquemos aquí, OBS, observación. ¿Sí? Primero, el vector 0,0 es llamado el vector 0, ¿sí? O sea, es muy lógico. El vector 0. ¿Sí? Listo. Bueno. El vector 0, ¿qué magnitud tiene? 0, ¿cierto? Cuando vayamos a calcular, o bueno, el método que hizo aquí Robert para calcular la posición estándar del vector, pues ese es el método sencillo, rápido y directo, ¿sí? De hecho, creo que no conozco otro método, pero así se tiene que hacer, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, cuando el vector 0, pues el punto inicial y el punto final coinciden, ¿cierto? Entonces, cuando uno vaya a hacer la diferencia de las componentes, va a seguir dando 0, ¿sí? Y si uno saca la magnitud, que es la raíz cuadrada de 0 más 0, pues eso va a dar 0, entonces la magnitud de 0, 0, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿será que el vector 0 tiene dirección o no tiene dirección? No. Hacia dónde va a ir. Exacto. Entonces, eso es importante, ¿no? El vector 0 no tiene dirección. ¿Tiene magnitud? No, se No. dijo que la magnitud era 0 también. Ajá. Y su magnitud es 0. Listo. Pero ¿cómo es eso? O sea, es un vector que es un punto, pero un punto que no viene de ningún lado ni va hacia ningún lado. O sea, uno no lo ve tan claro representado. ¿Cierto? Sí, yo me imagino es como un punto salir, ¿no? O sea, es que diría yo que ese es el único vector que no tiene representación como flecha. O bueno, sí, es una flecha particular que mide 0. ¿Por qué no? Sí. Sí. Bueno, vamos entonces ahora sí a definir qué es la magnitud de un vector. Ya sabemos, creo que ya sabemos qué es la magnitud de un vector, ¿no? Entonces, magnitud de un vector. Un vector. Entonces, pues si tenemos un vector, y este es el punto Q, este es el punto P. ¿Me alcanzan a ver, muchachos? Sí. Y este es el vector, entonces
podemos aplicar Pitágoras, ya lo habíamos mencionado ahorita. Vamos a darle coordenadas al punto P y al punto Q. El punto P va a tener coordenadas X, Y el punto Q va a tener coordenadas X' y Y', ¿sí? Son coordenadas diferentes. Entonces podemos ahí trazar el triángulo rectángulo, como sabemos, que fue más o menos lo que nos planteó Robert. Y ya, entonces, esto mide X, aquí hay X'. ¿Cuál es esta distancia? La resta, ¿cierto? Esto, profe, una pregunta. Y Para el tema del sacar la magnitud con Pitágoras, es necesario la representación estándar, ¿verdad? no, bueno, no, me entendí entrecortado, que para qué. Para calcular la magnitud de un vector con Pitágoras, así como lo está haciendo, es necesaria la representación estándar, ¿verdad? No, porque pues partimos del hecho de que cualquier representación del vector va a tener la misma magnitud, ¿sí? Entonces da igual cuál, o sea, sí, da igual cuál flecha mida yo, ¿sí? No importa la flecha que yo mida, pues debería medir lo mismo, ¿sí? Y desde donde esté ubicada, pues yo puedo hacer el triángulo rectángulo, ¿sí? No importa. No, es más cómodo, ¿no? Si se hace desde la representación estándar, es más cómodo, claro que sí. Pero pues no es obligatorio hacerlo así, ¿no? Si para ustedes es más cómodo, pues háganlo así. Sí, pero no es una regla. Listo. Aquí, pues bueno, aquí va Y y aquí va Y'. Y esta distancia, bueno, acá más bien. Y es Q, X', Y', y esta distancia pues, va a medir Y' menos Y, ¿cierto? Y ahora sí podemos aplicar Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Entonces Pitágoras nos dice que voy a escribirlo así, ¿sí? Ya tenemos esta notación establecida, ¿no? Ya cuando vimos números complejos, ¿sí? Y esto se va a significar pues la distancia o la magnitud del vector o del segmento de recta PQ, ¿sí? Utilizando Pitágoras pues sería raíz cuadrada de x, x' menos x al cuadrado más y' menos y al cuadrado, esto en raíz cuadrada, ¿sí? Entonces esa va a ser la magnitud de un vector cualquiera, muchachos, ¿sí? Magnitud de PQ. Listo. Vamos a hacer algunos ejemplos y con estos ejemplos pues vamos a aclarar algunas cositas de paso, ¿sí? Ejemplos para calcular magnitudes de vectores, ¿sí? Está muy fácil, la verdad, ¿sí? Eso yo creo que ni debería hacerlo, pero bueno, vamos a hacerlo igual. Ejemplos. Calcular la magnitud
de los siguientes vectores. Entonces, a ver, tengo aquí el 2,2, 2,2 raíz de 3, menos 2, raíz de 3, creo que son 2, ajá, y 0,3, ¿sí? Listo. Vamos a calcular la magnitud de esos 4 vectores, A, B, C, bueno, aquí pues vamos a aclarar una cosita, y es que, digamos, ¿con qué símbolo se puede expresar la magnitud? Ya sé, estos vectores o estos puntos son pensados, digamos, en la forma estándar, en la forma normal, ¿sí? Es decir, este es el punto final del vector. Ya sabemos cuál es el punto inicial, que es 0, ¿sí? Siempre va a ser así. Entonces, por ejemplo, si este es el plano cartesiano, pues vamos a hacer de cuenta que aquí queda el punto 2,2, ¿sí? Entonces, pues, el vector A del inciso A, pues sería este, ¿sí? Digamos el C es negativo para allá, y digamos que el C quedó acá, el punto. Entonces, el vector, pues sería este. Y así sucesivamente, ¿sí? Siempre va a partir del origen. Eso, pues bueno, eso quería aclararlo. Ya, ahora sí, pues vamos a calcular eso. Entonces, es muy fácil, ¿sí? ¿Cuánto da el A, muchachos? 2 raíz de 2. Entonces, vamos a colocarle, bueno, la magnitud del vector 2,2 da 2 raíz de 2, ¿sí? A ver, 4, 4, 4, 8, sí. ¿Cuánto da el B, muchachos? 2,2 raíz de 3. Aquí nos dicen que da 4, ¿sí? Perfecto. Si hay alguna cuenta mal, por favor avisan. ¿Cuál es la magnitud del siguiente vector? También da 4, ¿cierto? ¿Será que el vector B y el vector C son iguales? Tienen distinta dirección. ¿Tienen la misma magnitud? ¿Será que tienen igual dirección? No. Y eso es muy fácil de ver en el plano cartesiano, ¿no? Si uno dibuja los puntos, uno ve que, pues, que tienen direcciones opuestas. ¿Sí? ¿Será que habrá alguna pista para ver por qué las direcciones son opuestas? Sí. El signo, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere calcular un vector opuesto a un vector dado, pues cámbiale los signos y ya. ¿Sí? Si quiere la dirección opuesta, le tiene que cambiar el signo a los dos. Sí. Si quiere cambiarle la dirección, pues cámbiale solamente un signo a una coordenada. Listo. ¿Cuánto da el vector el vector D? La magnitud del vector 0,3 pues nos da 3 exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, eso pues se puede dibujar en el plano cartesiano. No sé, ¿será que hará falta? No, no creo. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta acá? Yo sí tengo una pregunta, es con la notación, porque en algunas fibras, en vez de escribir el vector entre paréntesis, lo hacen entre corchetes. ¿Hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia. Lo pueden hacer así, o sea, claro. ¿Listo? Profe, ¿lo dejamos así o le ponemos en unidades o algo así? Ok. No, pues por ahora no le vamos a poner unidades, ¿sí? Salvo que yo se los pida, ¿no? Si yo les digo, no, denme en unidades, pues le colocarán una U de unidades
Si les digo en centímetros, en milímetros, sí, pero no, digamos, no estamos tan interesados por las unidades, pues. En física sí, pero ahorita no. Listo. Yo creo que Vale. hablar de la dirección del vector, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues esto tiene relación con la forma polar del número complejo, ¿no? Entonces, listo. Dirección de un vector. ¿Sí? Entonces, vamos a partir nuevamente del plano cartesiano. ¿Sí? Y vamos a escoger, o vamos a tomar un vector cualquiera. ¿Sí? Profe, ¿puede bajar la cámara? Listo, muchachos. Gracias por avisar. Ahí. ¿Sí? Vamos a partir de un vector cualquiera en su forma normal, en su forma estándar. ¿Sí? Digamos acá. Por ejemplo, que tenga coordenadas x, y. ¿Sí? Digamos que este es el vector. Y la dirección del vector, como ya lo habíamos visto en la forma polar de los números complejos, pues va a ser el ángulo que se forma con el eje positivo de las x y el vector, ¿sí? Este ángulo lo vamos a llamar teta, y teta va a determinar la dirección del vector, ¿sí? Como ya lo habíamos dicho nuevamente en los números complejos. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tenemos otro vector, no sé, este por ejemplo. ¿Sí? Entonces siempre se va a medir desde la parte positiva del eje X, en contra de las manecillas del reloj. Este sería el ángulo para el vector en verde, ¿sí? Llamémoslo alfa en este caso, ¿sí? Y este vector en verde tiene coordenadas x' y y'. Y así, ¿sí? Entonces, algunas observaciones. Observaciones que tal vez ya las hayamos dicho cuando vimos números complejos, ¿sí? La primera es que el ángulo pues será medido en radianes, ¿cierto? Θ será medido en radianes. Sí, no lo vamos a medir en grados, ¿sí? Va a ser muy raro el profesor que les pida medidas en grados. El ángulo siempre va a estar entre 0 y 2π, ¿sí? Como ya lo habíamos dicho anteriormente. Dos pi, ¿sí? Bueno. Y pues bueno, dependiendo de dónde se ubique el vector, ¿sí? Dependiendo del cuadrante, pues ya sabemos cómo calcular el ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para eso, para recordar de paso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular el ángulo ahí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Esta primera parte, pues sí, es como muy teórica, como muy aburrida, pero digamos, es necesaria, ¿no? Tal vez la mayoría de cosas que yo haya dicho acá, pues ya algunos lo sepan, ¿sí? Les parezca pues muy sencillo, que no estoy diciendo nada nuevo, pero pues bueno, sí, son cosas que se tienen que hacer para que, digamos, todos estén en igualdad de condiciones. Ejemplos.
Vale. Vamos a ver. Vamos a calcular la dirección de los siguientes vectores, ¿sí? Entonces, nuevamente, el vector 2, 2, creo que son los mismos. Sí, son los mismos. Vamos a calcularle el ángulo a esos vectores que ya les habíamos calculado la magnitud, ¿sí? Pues voy a volver a copiar igual. 2 raíz de 3. El otro era, aquí tengo menos 2 raíz de 3, 2. Y el otro es 0,3. A, B, C, D. A ver, calcular la dirección. Entonces está sencillo, muchachos, ¿cierto? De paso les sirve para repasar el parcial. Bueno, yo los voy a ir resolviendo y bueno, creo que hasta acá vamos a dejar. Espérenme. Creo que alcanzamos a las operaciones. Listo. Vamos entonces a apoyarnos del plano cartesiano para mirar en dónde quedan ubicados los puntos, ¿no? El primer vector, el primer punto, pues queda acá, ¿no? Entonces, para ese primer vector, no hay que hacer como nada adicional, ¿sí? A ver, vamos a hallar el ángulo. Ya sabemos que lo podemos hacer con tangente de θ, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso pues nos va a dar 1. Y despejando θ, o despejando el ángulo, nos va a dar tangente inverso de 1. ¿Y cuánto nos da eso? Pi cuartos. Listo. ¿Sí? Pi cuartos claramente es menor que 2pi. ¿Sí? Entonces no hay que hacer nada raro ahí. Entonces, ¿cuál es la dirección? Pi cuartos. ¿Sí? El ángulo. Muy bien. Para el vector del inciso B, ¿cuál sería la dirección? ¿Cómo hacemos para calcularlo ahí? En ese caso, pues vemos también que queda aquí en este primer cuadrante, entonces podemos utilizar la fórmula que conocemos, ¿sí? Tangente de θ igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. A ver, si este es el vector x de 2 raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Que sería igual a raíz de 3. Entonces, el ángulo va a ser igual a tangente inverso de raíz de 3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso, muchachos?
¿Cuánto? ¿Dices? A ver, tal vez yo haya cometido un error. A ver. Si este es el punto 2,2 raíz de 3, entonces aquí queda el 2. No, está bien. Sí, sí es raíz de 3, ¿cierto? Listo. Pi tercio, ¿cierto? Ok. Listo. Entonces la dirección del ángulo B es pi tercios, ¿sí? Vamos a calcular la del punto, la del vector que está en el inciso C. A ver, acá, creo que ya no alcanzan a ver. ¿Cuánto nos da eso? En ese caso, el punto se ubica en ¿cuál cuadrante? No, segundo. En el segundo, ¿sí? Entonces, voy a hacer aquí un plano cartesiano. Entonces se va a ubicar aquí el vector, ¿sí? Y este es el ángulo que queremos hallar, ¿sí? Con la fórmula que nosotros aplicamos siempre, lo que hallamos en este caso sería este ángulo, ¿sí? Entonces, a la final sería como a todo este ángulo, le quito este pedacito, o sea, le quito esto, y me va a quedar el ángulo que quiero, ¿no? Eso sería el cálculo, ¿no? Entonces, nuevamente, tangente de teta, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pongámosle aquí algo. Alfa y que este sea mi ángulo alfa. En ese caso sería 1 sobre raíz de 3. ¿Sí estoy bien? ¿Sí estoy bien? Sí. Listo. ¿Cuánto vale alfa? 1 sobre raíz de 3. Me dicen aquí que es pi sextos. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Pi sextos? ¿Qué dicen los remotos? ¿Quedaron dormidos? Profe, ¿no es negativo el 1 sobre raíz de 3? No, recuerda que las distancias no se toman negativas. Ah, cierto. Estamos haciendo cálculos basándonos en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Las distancias no pueden ser negativas. Ahora sí, ¿cómo era? Pi de 180 menos el ángulo que acabamos de hallar. Pi sextos. ¿Listo? Entonces, 5 pi sextos da 5 pi sextos. Listo. En decimal, ¿cuánto nos da aproximadamente? 2 punto y tanto. ¿Sí? ¿Eso es menor que 2 pi? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, listo, no hay problema. Bueno, yo les quería preguntar aquí algo. Entonces, vimos que el vector del inciso B y el vector del inciso C tenían igual magnitud, ¿cierto? Pero ya vimos que tienen diferente dirección. B y C, ¿cierto? Pi tercios y 5 pi sextos. No es la misma dirección, ¿cierto? Bueno. ¿Y la magnitud del B cuánto da? La magnitud no, la dirección. ¿Pi medios? Bueno, eso pues era de esperarse, ¿no? El vector queda sobre un eje. Entonces, pues bueno, ese no lo voy a hacer. Lo voy a dejar hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Fácil o difícil, muchachos? Bien. Si ustedes se fijan, pues no es nada nuevo, ¿sí? Son cosas que uno ya sabe, ya debería saber. Entonces, listo.
¿Qué llevamos hasta ahora, muchachos? Hemos construido el conjunto, ¿no? R2, ¿sí? Ya le dimos nombre a los elementos del conjunto, que los vamos a llamar vectores. Ya sabemos que tienen una representación tanto geométrica como algebraica. Que a los elementos de este conjunto les podemos asociar una magnitud, que ya sabemos bueno, ya sabemos qué es, y también le podemos asociar una dirección, ¿sí? Listo. Entonces vamos ahora a definir las operaciones que se le definen de manera usual a este conjunto para poder formarlo o para poder convertirlo en espacio vectorial, ¿sí? Entonces, vamos a definir eso, ¿no? Operaciones, ¿sí? Operaciones en R2. Listo. Se definen las siguientes operaciones en R2. Primero, la primera operación pues es la suma, ¿sí? Que va a ser representado pues con el símbolo que ya conocemos, ¿no? Con el símbolo de suma, ¿sí? Entonces, vamos a tomar dos vectores, X, Y y A, B. Dos vectores en R2 y los vamos a sumar de la siguiente manera. Yo creo que tal vez es intuitivo, ¿no? O ya estarán imaginando cómo será esa operación. ¿Sí? Esa operación se va a hacer componente a componente. Entonces, yo voy a sumar X con A y después voy a sumar Y con B. Y ya, esta es la operación que se define. Se pueden definir muchas otras operaciones, pero puede que con esas operaciones el conjunto no se vuelva o no se transforme en espacio vectorial, ¿sí? De seguro con esta operación sí, ¿sí? Y pues ya queda como trabajo personal verificar que sí se cumple, ¿no? Es decir, verificar las 10 propiedades que vimos al final de la clase anterior. Listo. Entonces, esa es la primera operación. La segunda operación se llama producto por escalar, ¿sí? Recordemos que un espacio vectorial siempre viene acompañado de un conjunto de escalares que se llama un cuerpo o un campo o conjunto de escalares, ¿sí? A ver, producto por escalar. Bueno, antes de definir el producto por escalar, importante resaltar aquí en la suma que yo que sumé aquí, sumé dos vectores, ¿cierto? ¿Y qué me dio como resultado? Otro vector, ¿cierto? Esa es una característica de las operaciones, ¿sí? Que yo opere cosas de la misma naturaleza y me dé como resultado algo de la misma naturaleza, ¿sí? Yo sumo vectores, me da vector. Más adelante vamos a ver un producto especial que se llama el producto escalar, ¿sí? Que es una multiplicación entre vectores que me da como resultado un escalar, no un vector, ¿sí? Eso más adelante se va a ver. Entonces, el resultado, tal vez ese producto se confunde. El resultado de la suma es otro vector.
Importantísimo eso, muchachos. ¿Sí? Ahora sí, producto por escalar. El producto por escalar se va a representar por un punto, ¿sí? Como una multiplicación normal. Profe, qué pena, ¿podría bajar la cámara, por favor? A ver. Ahí está bien. El producto por escalar se va a representar por el punto y a diferencia de la suma, aquí yo voy a operar un escalar con un vector, ¿sí? Entonces, es importante entonces tomar o escoger un escalar, ¿sí? Sea alfa que pertenece a R, ¿sí? Habíamos dicho ya que este conjunto se va a volver en un espacio vectorial real, ¿sí? Es decir, el conjunto de escalares van a ser los números reales. Y también voy a tomar un vector x, y que pertenece a R2, ¿sí? El producto por escalar, alfa por x, y, se define de esta forma, muchachos, ¿sí? ¿Cómo creen que sea? Sí, es eso. Alfa x, alfa y, ¿sí? Listo. En este caso tengo que estoy operando un escalar con un vector y me da como resultado un vector, ¿sí? Eso también es importante, ¿sí? El resultado es un vector. Listo. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? No sé. Entonces, si se multiplica por una escala, la dirección no cambia, porque la magnitud sí, ¿verdad? Bueno, esa es una observación interesante que no sé si alcancemos a darla hoy, ¿sí? Les puedo adelantar, sí, no creo que la alcancemos a dar. Les puedo adelantar que estas dos operaciones, claramente no. Estas dos operaciones tienen una interpretación geométrica, ¿sí? Y tiene relación con lo que pregunta, pues, Robert, ¿sí? En efecto, aquí si yo multiplico este alfa por este escalar, le va a pasar algo a la magnitud, muy bien, sí, pero depende de este alfa, si es positivo, si es negativo, si es cero, ¿sí? Si está entre 0 y 1, depende. Pero sí, se va a alterar la magnitud, claramente. ¿La dirección será que se altera? ¿Quién sabe? ¿Sí? Y aquí en la suma de vectores también hay una interpretación muy importante, demasiado importante, que es la ley del paralelogramo. ¿La han escuchado? Sí. Que es un método para sumar vectores de manera geométrica, de manera analítica, también le dicen, ¿sí? De manera gráfica. Pero no creo que alcance, nos faltan 15. Entonces, bueno, voy a revisar aquí el chat. La dirección solo se altera si el escalar es negativo, ¿verdad? Sí, la dirección se altera si el escalar es negativo, muy bien. Ajá. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos, hay unos pequeños ejemplos de manera rápida y dejamos hasta ahí, ¿sí? Pues, ¿será que son los mismos? Preguntas, ¿no? Nada. Fácil, difícil, comentarios, sugerencias. ¿Se vieron el partido ayer? Ejemplo.
realizar las siguientes operaciones. $2,3 más 5,8. No sé cuánto dará. 5, raíz de 3 más menos 2,3. Sí, está fácil, ¿no? 2/5 multiplicado por 5,25. Ya, no hay más. Ah, bueno. Y de comprobar que el conjunto R2 bajo las operaciones definidas anteriormente es un espacio vectorial real. ¿Sí? Listo. El punto D pues queda como tarea extra, ¿sí? Para el que lo quiera hacer, para el que le cause curiosidad. Es muy fácil, muy sencillo. Listo. Entonces, rápidamente, ¿cuánto dará? 7, ¿qué? 11. Ajá. El B, ¿da cuánto? 2, 3, 3. 3 más raíz de 3, ¿cierto? Y el otro, 2,10. No, 10, ¿sí? Sí. Listo. Sencillo, ¿no, muchachos? Tengan en cuenta que pues hasta ahorita estamos trabajando con esto. O sea, esto se puede complicar tanto como no quieras, ¿sí? Entonces, pues vamos a ir despacio. Vuelvo y les repito, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia? ¿A qué se refiere con comprobar? ¿Cómo se hace comprobar? Demostrar. Sí, cambia la demostrar. Entonces, pónganlo. Son como sinónimos. Sí. Partiendo de la definición del espacio vectorial. Exacto. Más bien cambiémosle demostrar. Demostrar. Exactamente. Comprobar que las 10 propiedades aquellas se cumplen, ¿no? Con estas cosas. Y ya. Las 10 propiedades que sea la clase del juego. Exactamente. Ajá. Bueno. Preguntas, muchachos. Bueno, entonces dejamos hasta acá. La próxima clase continuamos. Vamos a hacer algunas observaciones de las dos operaciones. También definiremos dos vectores especiales, que a partir de esos dos vectores se puede, o sea, son como los átomos, ¿no? Digámoslo así. Cualquier otro vector está en términos de esos dos vectores especiales. Y definiremos vectores unitarios y, bueno, haremos más cosas, ¿no? Y ya, muchachos, entonces, pues dejamos hasta acá. El resto, pues me pueden hacer preguntas o se pueden salir si quieren de la reunión, pero ya acabamos tiempo.
van a grabar. Vale, chao, profe. ¿Cómo? Que chao. Chao, estamos hablando. Hasta luego, profesor. Nos vemos el jueves. A ver, Chao. chao. Para demostrar eso tengo que enunciar las propiedades implícitas de los reales. Sí, claro. Por ejemplo, cuando usted va a sumar dos vectores y que el resultado de un vector, o sea, ahí está diciendo que los números reales son cerrados bajo la suma, ¿sí? Que si usted suma dos números reales, pues le va a dar un número real. Entonces, ahí de manera implícita, pues las está utilizando. ¿Sí? Vamos.